Ya estamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestra sesión número 5 de nuestro ciclo de seminarios de QFB. En esta ocasión tenemos el gusto, el placer, el honor de que nos acompañe uno de nuestros excelentes egresados, un gran profesionista, y pues nos va a compartir su experiencia, su trayectoria profesional. Nos va a hablar del efecto de los alimentos y nutrientes en el tratamiento farmacológico. Tenemos con nosotros al doctor Eric Ayala Calvillo. Él está en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahorita lo van a presentar para darle la bienvenida. Les recordamos que les vamos a pasar casi al final de la sesión la liga para que puedan registrarse y obtener su constancia de asistencia. Muchísimas gracias, Eric, por haber aceptado nuestra invitación y compartir tus conocimientos, tu experiencia con los muchachos, con los jóvenes de nuestra institución y de las instituciones que nos acompañan. Carlos, si nos haces favor de presentar a nuestro ponente, por favor. Claro que sí, doctora. Pues estamos muy agradecidos con el doctor Eric por estar el día de hoy. Como ya mencionaba la doctora Karina, él es egresado de nuestra universidad, de la UAM Xochimilco, como químico farmacéutico biólogo. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias farmacéuticas, especialista en diagnóstico clínico molecular por la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado estancias de investigación a nivel nacional e internacional en institutos de enfermedades, como en el Instituto de Enfermedades Respiratorias en el INER y de Cancerología INCAN, mientras que a nivel internacional estuvo en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, España. Actualmente es catedrático de la licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y la licenciatura en farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es integrante del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Nutriología, AC, así como miembro y colaborador de asociaciones y organizaciones mexicanas, Profesionistas Farmacéuticos de México, Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios Oncológicos, Ciencias Farmacéuticas, Genética Humana, entre otras. Finalmente, es autor de artículos de investigación y divulgación en revistas indexadas, ponente en distintos foros, seminarios, simposios, congresos, diplomados, ponente a nivel estatal, nacional e internacional, revisor y jurado y asesor de tesis de licenciatura y maestría. Y pues le damos la bienvenida en el comité estudiantil de QFB al doctor Eric. Estamos muy emocionados por su ponencia. Obtuvimos muchísimo interés por parte de la comunidad por tenerlo aquí. Entonces, pues sin nada, le damos la bienvenida y pues quedamos todos a sus órdenes. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer al Comité Estudiantil de Químicos Farmacobiólogos de mi universidad, a la doctora Karina por la invitación. Yo siempre digo que soy orgullosamente egresado de la UAM Xochimilco. El camino me llevó a otros lados, pero siempre es un gusto para mí regresar y poder colaborar. Y bueno, en esta ocasión, hablarles un poco de una de las líneas de investigación que yo tengo y es cómo podrían afectar los alimentos, los nutrientes, incluso el estado nutricional a las terapias farmacológicas de diferente índole. Podría ser en cuestiones oncológicas, en enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión, analgésicos, etcétera. Entonces, bueno, pues sin más, soy muy académico y los iré llevando desde un aspecto muy básico hasta las posibles aplicaciones en la práctica clínica. Quiero iniciar con una serie de preguntas que uno se tiene que hacer cuando reflexiona sobre la eficacia de una terapia farmacológica. Y la primera es meramente farmacéutica. ¿Existe ese medicamento para el paciente?
Sabemos que hay muchísimos laboratorios y cada laboratorio seguramente tiene sus medicamentos en diferentes presentaciones. Aún así, muchas veces los laboratorios fallan al no generar el producto que requiere el paciente. El ejemplo clásico que tenemos es el caso de las tabletas, que muchas veces se sugiere partir la tableta cuando la dosis es a lo mejor la mitad, o incluso hasta se sugiere partir en 4 partes, ¿no? Es algo que hay que reforzar con los médicos, esta cuestión de que en tecnología farmacéutica los sólidos, un laboratorio se compromete a que en esa tableta puede haber, por ejemplo, 500 miligramos, pero no a que si tú la partes en 4, quedarán 125 miligramos de cada lado, ¿no? Entonces, este tipo de reflexión me lleva, realmente entendemos que es un fármaco, entendemos que es un medicamento, entendemos las diferentes presentaciones, y eso es lo que quisiera retomar con un aspecto muy didáctico, ¿no? Un medicamento es todo aquel producto que se comercializa con un registro sanitario, y es ahí donde recordaríamos que es difícil que alguien sepa todos los medicamentos que se comercializan en este país. Sin embargo, hablamos muchas veces de los fármacos porque son esas moléculas químicas que tanto pueden ser de origen natural, por ejemplo, aquí tengo el caso de oncológicos tipo vincristina, que es tipo fármaco caso de cisplatino, ¿no? Hay laboratorios que se dedican a hacerle arreglos a la molécula, o incluso biotecnológicos, anticuerpos monoclonales, por ejemplo. Entonces, esas moléculas químicas llamadas fármacos o principios activos son sobre muchas veces lo que nosotros enfatizamos, incluso en los libros, ¿no? Los libros en farmacología clasifican a las moléculas fármacos y no tanto medicamentos. En licenciaturas como medicina tienen 2 materias, una es meramente farmacología, una es relacionada más a la parte terapéutica, y es ahí donde, bueno, pues la gente no entiende que es muy distinto hablar solamente de la molécula fármaco a medicamento. Súmale que esos medicamentos están en una forma farmacéutica, y entonces aquí recordamos que aunque están en tabletas y se dan vía oral, no es lo mismo a una cápsula, o aunque se aplican en la piel tipo ungüento, no es lo mismo a lo mejor una pomada. Entonces, estas presentaciones es algo que también tenemos que reflexionar mucho como una cuestión farmacéutica. Y lo último, bueno, pues es la posible vía de administración y la indicación terapéutica. Todo esto lleva a una paradoja, y es la gente se queda experta en medicamentos, ¿no? Si yo compro medicamentos, si yo prescribo medicamentos, si yo recomiendo medicamentos, ¿qué más me van a contar medicamentos? El punto es, y en la práctica clínica, si tú le preguntas a tu paciente qué fármaco o medicamento consume, quedará clara la posible respuesta que te dé. Pongo un ejemplo, sin conflicto de interés, con el laboratorio, con la marca, pero con aspirina, ¿no? Si el paciente dice aspirina, todas las aspirinas son iguales, tal vez tú, clínico, pensaste en la aspirina clásica, ácido acetilsalicílico, 500 miligramos, tabletas, pero podría ser que no es lo mismo que sea aspirina FOR, tiene mucho más dosis, que esté combinado ese principio activo, ácido acetilsalicílico más el caso de cafeína, que inclusive tenga otro principio activo como puede ser el ácido ascórbico, y en una presentación completamente diferente que ahora es tableta efervescente. Y finalmente la cereza del pastel que siempre pongo es aspirina Protec, porque es ácido acetilsalicílico para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares como posiblemente personas que tienen riesgo por ejercer un efecto plaquetario, y entonces esta ácido acetilsalicílico a esta dosis pues tiene una indicación terapéutica completamente diferente a las otras. Y es ahí donde decimos, si con el caso de un medicamento tan común puede haber errores por no entender bien los conceptos más básicos, pues ahora imaginemos cuando hablamos de la pura molécula, el fármaco, ¿no? Y sobre todo también fármacos que a veces no son tan comunes en la práctica clínica. Entonces, si tú profesional de la salud no tienes claro todo esto, imagina al paciente. ¿Qué ejemplos puedo poner de que hay un reto para aclarar toda esta cuestión farmacéutica, ¿no? Pues un paciente tiene que conocer cuál es realmente el producto que está consumiendo, medicamento, también la molécula que está consumiendo, cómo debe de verse, qué cantidad tiene de principio activo, etcétera. Y nos lleva a retos como esto, ¿no? Pensemos que un paciente con diabetes mellitus tiene que consumir sitagliptina, 100 miligramos cada 24 horas, y hay un laboratorio que lo produce. El problema es
¿Qué pasaría si hay un medicamento que no tiene la dosis que el paciente requiere, ¿no? Pongo aquí el ejemplo de que hay una presentación de solamente 50 miligramos. Alguien diría, bueno, podría ser simple, solamente recomendarle que consuma 2, pero ya no es exactamente el mismo producto, ¿no? ¿Qué pasaría si otro laboratorio tiene el mismo principio activo en la dosis que realmente requiere? ¿O qué pasaría incluso si hay otro laboratorio que fabrica una molécula que pertenece a la misma familia de la sitagliptina, que en este caso es la vidagliptina, inhibidor de la DDP4, que al final estaría aumentando la cantidad de incretinas posiblemente? Entonces es un reto desde la educación farmacéutica precisamente sensibilidad no solamente al paciente, sino al médico, ¿no? No me dejarán mentir que en los hospitales muchas veces se hace una licitación para cierto producto, pero ese producto se acaba a lo mejor antes de fin de año y tenemos que sacar a lo mejor de anaquel todos aquellos que están ahí, que muchas veces o son presentaciones diferentes o son simplemente principios activos distintos, pero que pertenecen, si pensamos en el mecanismo de acción y en la indicación terapéutica, al mismo que seguramente se estaba solicitando. Las otras preguntas las puse en rojo porque no tiene que ver con los laboratorios. Ahora estaríamos hablando de cuestiones farmacológicas puras, ¿no? Y me preguntaría yo, ¿el fármaco llega al sitio de acción? Eso es meramente algo farmacocinético, ¿no? Pensemos que tenemos una persona con Parkinson y toma una tableta con levodopa. La pregunta sería, ¿cómo esa tableta pudo atravesar todo el aparato digestivo, pudo acceder a la sangre y finalmente pudo atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central? Y muy diferente si hablamos a lo mejor de fármacos para la hipercolesterolemia, porque ahora la pregunta es cómo llegar a ese fármaco tipo estatinas hasta el hígado, ¿no? Entonces, la farmacocinética me explica cómo en cada patología el fármaco tiene que llegar a un sitio muy específico, incluso se tiene que distribuir o mover por el torrente circulatorio, incluso se tiene que eliminar. Y la otra es el fármaco ejerce el mecanismo de acción que se requiere. Ahí es donde hablaríamos de la farmacodinamia, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción específico que está sucediendo? Y a veces esa cuestión farmacodinamia la minimizamos, ¿no? Decimos, ok, el paciente requiere un analgésico, pero es completamente diferente hablar de AINES tipo la morfina o hablar, perdón, AINES tipo el ketolaco, ibuprofeno, ¿no? A estar hablando a lo mejor de un opiáceo tipo la morfina. Uno va a actuar a nivel del sistema nervioso central y uno va a actuar a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, la farmacodinamia también es algo muy importante y es algo que me voy a detener tantito. Te recordaría que lo que le está haciendo el organismo al fármaco pues, es metabolizar, absorberlo, distribuirlo. Me tengo solamente en la parte de metabolismo. Hay dos fases divididas por enzimas emblemáticas. Por ejemplo, la familia de CYP450 funciona en el mecanismo de fase 1. Desde el punto de vista físico-químico, va a reducir a la molécula, oxidarla, pero podríamos decirlo, va a ser soluble y se podría estar asociando hacia mecanismos de eliminación renal. Si siguen actuando otro tipo de moléculas, por ejemplo, enzimas de mecanismo de fase 2, enzimas que muchas veces hacen conjugaciones, desde el punto de vista físico-químico, le pegan moléculas como la glucosa, como el glutatión, lo podríamos ver desde hace más anfipática la molécula y podría ser que son fármacos o tipos de metabolismo de fase 2 que se secretan más, ¿no? Entonces podríamos decir que el entendimiento de las formas del metabolismo, ya sea fase 1 o fase 2, nos podría direccionar a comprender por qué fármacos, por ejemplo acá, tipo sulfoneureas, que es metabolizado por las enzimas C450, ¿no? Que se van a acabar seguramente eliminando vía renal porque el metabolismo lo llevó a hacerlo más hidrosoluble, pues seguramente está contraindicado en pacientes con difusión renal, ¿no? Pero si habláramos de que en el metabolismo lo que va a predominar principalmente es la fase 2, entenderíamos por qué muchas veces hay fármacos contraindicados, por ejemplo, en lactancia materna, ¿no? Siendo que se le va a pegar una molécula para hacerlo más anfipático, pues generalmente se secretan y la lactancia podría ser un ejemplo de secreción. Puedo detenerme mucho más ejemplos de la importancia de la farmacocinética en nutrición antes de hablar de farmacodinamia. Muchas veces hablamos de desnutrición y lo asociamos simplemente a desnutrición muscular proteica, pero una desnutrición estaría siendo también a lo mejor reflejo de alteración de las proteínas plasmáticas y ahí podría verse, por lo tanto, también la distribución de estos fármacos alterada, ¿no? Entonces, todas las fases farmacocinéticas son importantes para entender o la eficacia o la seguridad de nuestros fármacos. Ahora, el segundo bloque farmacológico, lo que sí te enseñamos en la universidad, seas del área de la salud que seas, ¿no? Tanto enfermeras, nutriólogos, médicos, químico-farmacobiólogos, ahora hay que meter también a los fisioterapeutas,
te tendría que explicar qué es lo que le está haciendo ahora el fármaco al organismo, ¿no? Si tienes diabetes mellitus, bueno, pues te va a bajar tus niveles de glucosa. Si tienes hipertensión, te va a regular los niveles a lo mejor de presión arterial. Si tienes un virus, bueno, pues matará al virus o inhibirá su proliferación o generación de infección, ¿no? Pero aquí hay que recordar que hay que explicar que muchas veces la misma farmacodinamia me permite entender fenómenos como la potencia, como la seguridad, ¿no? Como la eficacia, haciendo las famosas curvas dosis-respuesta. La misma farmacodinamia me dice el sitio de acción, como mencionaba hace un rato, el mecanismo de acción. Ahí es donde me detengo a recordar que las patologías o las enfermedades muchas veces son alteraciones de procesos fisiológicos normales, ¿no? Cuando una patología a lo mejor está exacerbada, pensamos en farmacología, en poner lo que serían los famosos antagonistas, ¿no? Hay que detener seguramente un proceso de señalización o una reacción metabólica. Pero al revés, cuando no se está dando esta conexión fisiológica normal, pues ahora hay que poner un agonista que reactive este proceso, ¿no? Son las partes de la farmacodinamia más sencillas que podría comentar. Pondría un ejemplo. El paciente a lo mejor está recibiendo un fármaco y tú tendrías que explicarle para hipertensión cómo funciona y tienes dos fármacos completamente diferentes, ¿no? El caso a lo mejor de la furosemida, que va a ser a lo mejor combinada ahora con un IECA, inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, como el captoprilo. Dos fármacos que desde la indicación terapéutica son para hipertensión, pero desde que el posible mecanismo de acción para controlar la hipertensión son completamente diferentes, y eso es entender realmente farmacodinamia, ¿no? En el caso de la furosemida actuará como un diurético, permitirá seguramente la disminución del volumen sanguíneo por la eliminación a lo mejor de agua, ¿no? Y la posible eliminación también de sodio, de potasio. Pero si lo comparo a lo mejor contra el captoprilo, inhibirá esas enzimas, a esas hormonas, perdón, que de por sí generan un efecto de hipertensión, dado que la angiotensina, por ejemplo, puede ir y causar vasoconstricción en el músculo liso, o se puede convertir a aldosterona, que es la hormona precisamente que genera esta retención de líquidos, ¿no? Entonces, sí me vas a bajar la presión arterial, pero cuéntame cómo. ¿Y por qué es importante identificar cómo funciona cada fármaco? Porque entonces la posible interacción que veremos más a rato con los posibles nutrientes, pues es muy específica para cada uno de ellos. No los podemos englobar y decir todos los antibióticos, ¿no? No tendremos que consumirlos con esto, ¿no? No, sino cuál antibiótico, cómo es su estructura, cómo es su farmacocinética, su farmacodinamia, para entender con qué alimentos sí o no los podría estar combinando. Bien, y la última pregunta que me haría cuando pensamos en eficacia y seguridad de los fármacos es algo más clínico. Ya no tiene que ver con la industria farmacéutica tanto, ya no tiene que ver con los principios farmacológicos base que expliqué de farmacocinética y farmacodinamia, sino más bien con un aspecto clínico, ¿no? Quien prescribe, como decía, en medicina tienen esta materia extra que es de terapéutica, y bueno, pues ahí podríamos hablar entonces de que consideremos a las interacciones, el régimen terapéutico, los algoritmos terapéuticos, las contraindicaciones, hasta posiblemente las reacciones adversas a los medicamentos. Es lo que me puede llevar a reflexionar, el decir, bueno, todos los fármacos son seguros, todos los fármacos se pueden dar a cualquier persona, no. Si regresamos un poco al caso de la diabetes mellitus, el paciente necesita saber si tiene riesgo o no al consumir ese medicamento, si lo puede consumir o no. Si tenemos un paciente que está bajo terapia de acarbosa para diabetes mellitus, glitazona, reparinida, lo que está implícito es, ok, en acarbosa, ¿hay riesgo de subir de peso? ¿Ese es el posible efecto secundario o es diarrea? En pioglitazona, ¿es normal subir de peso o es más riesgo la diarrea, ¿no? Como posible reacción adversa o como efecto secundario. La repaglinida, ¿no? Se puede consumir o no junto con un anticonceptivo o junto con un AINES tipo paracetamol. Esto es lo que me lleva a reflexionar que sí es cierto, no todos los fármacos se pueden dar para todas las personas y no todos los fármacos son completamente seguros. Si busco evidencia científica, en el caso de la pioglitazona, por ejemplo, o toda la familia de las glitazonas, las mismas bases de datos de farmacovigilancia tipo VIA-Access de la Organización Mundial de la Salud, recuerda que hay bastantes potencias de una de las más importantes es el posible aumento de peso, las fracturas y alteraciones gastrointestinales. La misma ADA en 2022 publica, ¿no?, estos posibles efectos adversos que están asociados al uso de las glitazonas, como son las fracturas. Incluso los estudios de metaanálisis comparan el uso de en el paciente, pues llevando a demostrar evidencia estadísticamente significativa.
Entonces, sí, no todos los fármacos son seguros, no todos los fármacos se pueden dar para cualquier persona. Pero recordemos algo, los principios, ¿no? Todo fármaco es un veneno y todo veneno es un fármaco y simplemente depende de la dosis. Hay un principio de ante todo no dañar. En la industria farmacéutica, en el área de las ciencias farmacéuticas, ¿no? Nosotros hacemos estudios preclínicos y clínicos con la intención de evaluar el fármaco que brinde mayor seguridad y eficacia al paciente. No nos hacemos de la vista gorda cuando desde los estudios clínicos empezamos a ver que seguramente pues hay pacientes que tienen mucho más riesgo o hay pacientes que no responden, ¿no? Pero buscamos ese costo-beneficio, ¿no? Para la seguridad del paciente. En muchos países, ¿no? Incluso aquí en México hay instancias reguladoras, el caso de COFEPRIS, que genera este fenómeno tan importante como es la farmacovigilancia, ¿no? Encargada de monitorear, de evaluar, de notificar las posibles reacciones adversas, que entendidas por la norma oficial mexicana, es todo efecto perjudicial y no deseado cuando se usa un fármaco a una dosis que puede ser terapéutica o profiláctica. Hay reacciones adversas que son muy, a lo mejor comunes, pero no tan severas. El caso de vómito, de diarrea, de cefalea. Algunas que son sumamente raras, pero altamente severas. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos asociados a cánceres hormonales como mama, como ovario, ¿no? Como testículo. Muchos equipos de investigación se preocupan por identificar o le apuestan a identificar esas variables que seguramente potencializan la generación de estas reacciones adversas y ponen en la mesa la polimedicación, que muchas veces se da cuando hay comorbilidades o cuando a lo mejor es persona adulta, incluso el bajo índice terapéutico de fármacos, ¿no? El caso de anfotericina, por ejemplo, de AZT, el caso a lo mejor de el litio, ¿no? Son fármacos que su índice terapéutico es muy bajo y que por lo tanto podríamos estar viendo mucho más riesgo a lo mejor de reacciones adversas. Bien. Si nos detenemos a qué es cierto, la farmacovigilancia intenta identificar esas poblaciones en riesgo. Aquí pongo un estudio en donde cuando ponen en la mesa el sexo femenino y masculino, se dan cuenta que son mucho más frecuentes las reacciones adversas en las mujeres que en los hombres. Me tiene que llevar a reflexionar las posibles causas, como son pues la misma anatomía de una mujer, que seguramente fenómenos como farmacocinéticos son distintos, el caso de la distribución por el tejido adiposo, etapas fisiológicas diferentes desde la reproducción, el ciclo menstrual, la misma menopausia, que hay una mayor adherencia terapéutica, la personalidad femenina de la notificación mucho más alta que en la de los hombres, pero finalmente me tengo en cuestiones hormonales, ¿no? ¿Serán las cuestiones hormonales realmente las causantes de un mayor evento adverso en mujeres, por ejemplo, que usen analgésicos y antipilépticos? Aquí me tendría en que estas hormonas esteroideas, por ejemplo, también bloquean canales de sodio. Canales de sodio que entonces se verían potencializados cuando usas fármacos antipilépticos o analgésicos, que también su mecanismo de acción es bloquear esos canales, ¿no? Entonces empezamos a ver efectos adversos como taquicardias, arritmias, pero que se evidencian por sí. Ese fenómeno, a lo mejor endocrinológico en la mujer, que con cierto grupo de fármacos potenciaría esta reacción adversa. Si nos vamos a poblaciones, por ejemplo, en pediatría, un niño no es un adulto pequeño, ¿no? Fenómenos como el metabolismo que explicaba hace rato, donde enzimas claves como C450 aún no existen, aún no se han expresado, pues me llevan a entender el por qué puede haber hepatotoxicidad en un niño que va a usar ácido valproico, o por qué a lo mejor el uso de polifarmacia, ¿no? El ácido valproico me va a generar la misma hepatotoxicidad. No están aún las enzimas presentes para llevar a cabo ese metabolismo correcto. Incluso en la parte de la polimedicación, en pediatría, si evaluamos las reacciones adversas más comunes, pues podríamos encontrar que se dan en el área de fármacos para infecciones, fármacos para enfermedades gastrointestinales, a lo mejor respiratorias, pero son enfermedades donde una vez más existe una polimedicación, es decir, hay varios fármacos que se tienen que dar para controlar estas enfermedades. Ojo, porque habrá aquellos tipos de enfermedades, a lo mejor no son muy comunes, pensemos en pediatría, un niño con diabetes mellitus tipo 1, pero que la posible reacción adversa que se dé sea mucho más severa y de mucho más riesgo, como es el caso de una mala aplicación de insulina y el riesgo de hipoglucemia. Entonces, sí, los fármacos tienen cierto riesgo, los fármacos no se le pueden dar a todas las personas, muchos le apuestan a variables muy importantes como es la polimedicación, como es la edad, como es el sexo, ¿no? Como es el índice terapéutico de los fármacos. Pero lo que yo pongo aquí en la mesa, y con esto voy a empezar a arrancar el tema que me interesa, sería
Y las otras variables, una población que se enfrenta a una dosis estándar, es una población, como ya habíamos dicho, tiene diferentes comorbilidades, el sexo y la edad afectan, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la parte de los nutrientes? ¿Qué pasa con la parte de los alimentos? No es lo mismo que estés consumiendo a lo mejor un medicamento cuando antes habías desayunado chilaquiles a cuando antes habías desayunado huevos estrellados, o si la bebida con lo que estás consumiendo es café comparado contra leche, ¿no? Súmale el hábito alimenticio que cada vez más se ponen en la mesa, no solamente dietas que de por sí se sabe que son terapéuticas, en el caso de la dieta DASH para hipertensión, una dieta mediterránea para enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sino esta cuestión más de moda a veces como la dieta ceto, el ayuno intermitente, el mismo estado nutricional del paciente. Pueden ser variables que estén afectando fenómenos farmacocinéticos o farmacodinámicos, ¿no? No olvidar el uso de la herbolaria en México, los suplementos y la misma genética. Yo marqué 2 variables en rojo porque son las variables que a mí me importan, ¿no? O qué pasa con la respuesta farmacológica cuando hay cierta variante genética, o qué pasa con mi respuesta farmacológica cuando están los nutrientes ahí implícitos. Entonces, bueno, esto me da pauta para decir, ¿tú conoces alguna interacción entre fármacos y nutrientes, no? ¿Son importantes, no son importantes? Bien. Recordemos, y aquí quiero ser muy claro, ¿no? Que la terapia farmacológica y nutricional no compiten. Pongo el caso de una enfermedad cardiovascular, como es el caso de la aterosclerosis. Hay libros y nutricional, hay normas, hay guías que lo ponen así en la mesa, ¿no? Esto me lleva a decir, muchas veces hay más sinergia. Claro, habrá enfermedades que se puedan llegar a prevenir desde la nutrición, ¿sí? Pensemos en una enfermedad tipo la hipertensión, ¿no? Si tú disminuyes tu consumo de sal, si tú disminuyes el consumo de alimentos altos en grasa, pues seguramente tienes mucho menos riesgos a padecer hipertensión. Pero también hay aquellas enfermedades que pese a una buena alimentación o nutrición, pues no vas a poder a lo mejor detenerla. El caso de enfermedades infecciosas, ¿no? Eso no quiere decir que tu buena alimentación, ¿no? No vaya a ser factor benéfico en esa infección, pero para el desarrollo no va a haber nada que hacer. Que incluso hay enfermedades que la terapia exclusiva es nutricional, si hablamos de errores de metabolismo congénito, tipo una persona que tenga fenilcetonuria o galactosemia, la única terapia para esa persona pues será nutricional y no habrá ningún fármaco que pueda ser usada, ¿no? Es decir, sí, en muchísimas enfermedades o la nutrición puede ser la clave o la terapia farmacológica puede ser la clave, pero en otras tantas, ¿sí? Es esa sinergia entre la terapia farmacológica y nutricional, no hay una competencia. Cuando yo me puse a buscar hace algunos años que inicié esta área, ¿no? Posibles interacciones entre fármaco, en PubMed encontré casi 2,000 publicaciones. Cuando googleé, tecleé, ¿no? El término interacciones fármaco y nutrientes, solamente encontré 200 publicaciones. Para dimensionarlo, fue una relación en ese entonces de 10:1. Quiere decir que en el aspecto clínico, los médicos, los farmacéuticos y muchos profesionales de la salud le apuestan más a la búsqueda y a la comprensión de interacciones farmacológicas que a la búsqueda y comprensión de estas interacciones farmaconutrientes. Desde hace 8 años era un área completamente desierta, ¿no? Yo tengo algunas teorías. Y la primera teoría de tal vez por qué no exista tanta información científica es porque se minimizó, ¿no? Uno, usando una mala definición para ello, que ahorita hablaremos, la definición inicial fue interacciones alimento y medicamento. Entonces creía que lo que se tenía que hacer era saber si se podían estar combinando a la par o no. Tan, tan. Y la otra creo que es por la reciente incorporación de los nutriólogos al área clínica, como ha pasado en muchas otras carreras, en químicos farmacobiólogos o los farmacéuticos hemos vivido lo mismo, ¿no? Es muy reciente nuestra incorporación al área clínica. Entonces, no es que la nutrición sea una carrera completamente nueva. Por ejemplo, la Ibero, si no me recuerdo, hace unos meses cumplió los 50 años de la licenciatura, la misma UAM Xochimilco, ¿no? El Politécnico, es una licenciatura pues con muchos años en México. Sin embargo, esos campos clínicos se empiezan a abrir. Entonces, creo que la falta de un profesional
al cual se le diera la responsabilidad de evaluar, de identificar interacciones fármaco o nutriente, pues es lo que ha llevado a una mínima evidencia científica generada, ¿no? Los médicos se enfocan en otra área, las enfermeras en otra, los mismos farmacéuticos nos formamos en otra, pero creo que esta área de interacción fármaco y nutriente, el nutriólogo va a ser clave para podernos apoyar o para apropiarse de ella. Como decía, una de mis teorías es una mala definición. Iniciamos con interacciones alimento y medicamento, y eso ya lo comenté hace un momento, es algo burdo, ¿no? Mis alimentos pueden ser diferentes porque tienen distintos nutrientes, mis mismos medicamentos pueden ser diferentes porque tienen varios fármacos. Entonces, ¿qué se hizo inicialmente? Pues inicialmente se hacían estas tablas que yo creo sí fueron muy funcionales en la parte operativa, ¿no? Saber o apoyar a la enfermera en si el paciente iba a poder consumir sus medicamentos con alimentos o no. En el caso de fármacos para diabetes mellitus, por ejemplo, el caso de la metformina, ¿no? La recomendación es sí, consuma lo mejor junto con sus alimentos, minimizará el riesgo de a lo mejor malestares gastrointestinales. En el de glibenclamida, incluso la indicación nunca lo consuma sin alimentos o en ayuno. En el caso de la carbosa también, consúmalo con alimentos. En el caso de la sitagliptina, pues no queda muy claro, ¿no? Esto me lleva también a reflexionar que, oye, y si el paciente, además de sus fármacos antidiabéticos, está consumiendo alimentos que de por sí se sabe que tienen un efecto hipoglucemiante como el nopal, ¿no? Y si además tortillas de nopal y jugo de nopal y algún suplemento que el nopal que tiene betaglucanos, que tiene fibra, que también podrán funcionar con un efecto hipoglucemiante, ¿no? Alguien dirá, mejor potencializo el efecto, sí, pero también recordemos que un efecto adverso de riesgo en un diabético, pues son eventos de hipoglucemia, ¿no? Y tal vez no sea la mala dosificación del fármaco, sino sea la posible interacción con un alimento que de por sí también te baja los niveles de glucosa. Si paso un poco al área de cáncer, bueno, pues habrá listas que me dicen aquellos fármacos en azul que se recomienda consumir con alimentos, ¿no? Pero aquellos que no se recomienda consumir con alimentos y los que están con el, bueno, pues puede ser o no puede ser. Yo creo que el riesgo de estas listas, que es lo que la mayoría a veces espera, a mí deme una lista mágica de saber si este fármaco se puede consumir o no con alimentos. El riesgo de generar esta lista creo que no es práctica cuando se incorporan nuevos fármacos o a lo mejor cuando no está en la lista, ¿no? Ahí entonces la enfermera pues recurre al médico y dice, ¿lo va a poder consumir o no con sus alimentos, doctor? O recurre a lo mejor al área de farmacia y dice, farmacéutico, ¿lo va a poder o no consumir? O al área de nutrición y tal vez todos se laven las manos y digan, pues no sabemos, ¿no? La literatura no es muy clara. Entonces creo que estas listas sí fueron por mucho tiempo funcionales, pero podemos hacer algo mejor. Uno de los primeros artículos que puso eso en la mesa es ¿no? Un estudio que reflexionó el hecho de que cada tipo de grupo farmacológico es completamente diferente y el riesgo de interacciones es distinto, por ejemplo, con cada tipo de bebida, ¿no? La bebida que genera el mayor índice de interacciones es la leche, casi el 56% de todo fármaco que consume con leche, pues tendrás riesgo ahí o de seguridad o de eficacia. Hay algunos que no son tan comunes, el caso de la toronja, por ejemplo, pero si recuerdo que también cada terapia farmacológica es distinta, ¿qué pasaría si estoy consumiendo a lo mejor fármacos para enfermedades a lo mejor endócrinas tipo diabetes mellitus con leche, ¿no? El riesgo de interacción es de 2. Se duplica casi, es de un riesgo del doble cuando esa leche se consume con fármacos, por ejemplo, antiinfecciosos, el caso de los antibióticos. Una bebida que a lo mejor globalmente no tenía tanta, a lo mejor, significancia como el jugo de toronja, aumenta la posible interacción que existe si los fármacos fueran para enfermedades cardiovasculares, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de estatinas. Entonces, me lleva a reflexionar lo siguiente, cada tipo de grupo farmacológico interacciona completamente distinto con cada tipo de alimento o bebida. Entonces, el reto de los profesionales de la salud no es buscar una lista mágica de lo que se puede o no puede consumir el paciente, ¿no? Sino ir y buscar cuál es el fármaco que va a consumir y cuál va a ser la asesoría que vas a tener que dar en tipo de alimentos, bebidas, suplementos, ¿no? Que va a poder consumir o no el paciente durante esa terapia farmacológica. Y entonces es ahí que en los últimos años se empiezan a generar nuevas definiciones y me ponen en la mesa ya esta, ¿no? Interacción entre fármaco y nutriente. Y a veces, desde el área de farmacia, nos queremos apoderar de esto y decimos, bueno, podría ser clasificada como una interacción farmacéutica,
farmacodinámica o farmacocinética, ¿no? Es cierto, al menos ya le damos una claridad desde las ciencias farmacéuticas. Nosotros podemos decir, yo consumo un fármaco con un nutriente o con un alimento y puede ser que exista una interacción, pero en un estado, ¿no? Específicamente a la hora de la administración de fármacos. Hay muchísimos ejemplos en nutrición enteral, por ejemplo, el caso de suplementos que son muy ricos o abundantes en seguramente pues minerales tipo calcio, magnesio, zinc. El problema es que cuando se combinan con antiinfecciosos como el ciprofloxacino, ¿no? Pues se da un efecto quelante y por lo tanto una disminución de la absorción y una posible ineficacia farmacológica. Si pensamos en que los fármacos no solamente están conviviendo con los alimentos y nutrientes en el aparato gastrointestinal, en algún momento la molécula nutriente o fármaco circulará por la sangre. Entonces pueden competir por proteínas plasmáticas, en algún momento llegarán al hígado y podrán competir por enzimas del metabolismo. En algún momento van a ser excretados y podrán competir por esos mecanismos de excreción de la eliminación. Entonces, las interacciones entre fármacos y nutrientes también desde la farmacogenética se pueden evaluar de forma distinta. Y la última, bueno, pues una interacción más de farmacodinamia. El caso de alimentos ricos en vitamina K, como es la espinaca, el brócoli, las acelgas, los berros, que en un paciente que está consumiendo fármacos anticoagulantes tipo acenocumarol, pues estaremos viendo un efecto inhibitorio. Recordemos que el mecanismo de acción de estos anticoagulantes es inhibir a esta enzima clave BKOR, que tiene que ver con la síntesis de factores de coagulación, pero a partir de la vitamina K. Si tú estás intentando bloquear esta enzima, pero además estás consumiendo un montón de alimentos ricos en vitamina K, bueno, pues se da un bloqueo de la posible eficacia terapéutica. Dentro del área de ejemplos emblemáticos, ¿no?, que tengo, es el caso de fármacos que muchas veces se tienen que llegar a triturar, por ejemplo, o pulverizar y pensar en otra forma de administración o incluso de combinación durante la misma administración. El caso de este fármaco, que es la mercaptopurina, que tiene un pK de 7.4 y que, bueno, ¿qué pasaría si el paciente no lo puede deglutir o no lo puede pasar? Entonces uno pensaría, bueno, pues sí, cierto, ¿no? Si es un paciente pediátrico, por ejemplo, pues pensar en triturarlo. El área de dosis unitarias también es algo que pone en la mesa este reto, ¿no? Yo voy a generar la dosis específica para ese paciente, claro, pero luego, ¿cómo la voy a administrar? Todos diríamos, pues en agua es lo ideal. Pero no sucederá en pediatría que la enfermera, la misma mamá se pregunta, ¿y no lo podré combinar en su bebida favorita, en su alimento favorito, ¿no? En este caso, si lo combino con jugo, cuyo pH es muy ácido, o con leche, ¿no? ¿Qué pasaría? Ahí tendríamos que recordar los procesos posibles de ionización del fármaco. Tendríamos que recordar que en el caso de los lácteos, pues hay una enzima que son las cantinas oxidasas que empiezan el metabolismo del fármaco, ¿sí? Mercaptopurina, y por lo tanto estaremos viendo ineficacia. Entonces creo que también a veces lo que nos falta es entender que esas listas de prohibición también tienen que ser complementadas con contar una historia más completa. No lo puedes estar combinando con otra cosa que no sea agua, porque en el caso de este fármaco cuyo pK es tal, si lo combinas con una sustancia que es mucho más ácida, se va a ionizar. Si lo combinas con una sustancia que tal vez se parece mucho el pH a la misma, pues seguramente puede tener ella o un nutriente o otra molécula que empiece a interaccionar con el fármaco. Entonces creo que hay que contar historias completas para hablar que o se puede dar una eficacia, pero la ineficacia se da porque no se está absorbiendo bien, o la ineficacia se está dando porque a lo mejor se está metabolizando desde antes, o simplemente se está volviendo tóxico, pero explicar por qué se está volviendo tóxico este fármaco. Si me dijeran, oye, ¿dónde lo tengo que buscar? ¿Cómo puedo encontrar estas interacciones fármaco o nutriente? Desde la academia siempre decimos en la literatura científica, y es cierto, cada vez más hay estudios de revisión o incluso revisión sistemática o metoanálisis, ¿no?, que me proponen o me ponen en la mesa aquellas interacciones fármaco-nutriente mucho más emblemáticas. Pongo el ejemplo de este antihipertensivo que es el felodipino, ¿no?, un inhibidor de los canales de calcio para hipertensión. El consumirlo con alimentos como la toronja, ¿sí?, me llevan a un aumento de la dosificación. Aquí tendremos que pensar que entonces la toronja tiene un componente químico, principio activo, seguramente va a actuar como un inhibidor enzimático, haciendo competición con enzimas del metabolismo, pero la dosis se elevará, y esa dosis elevada pues seguramente me va a llevar a un efecto secundario, como desmayo o vómito.
El gran reto que tenemos que atender es que ¿no habrá otro cítrico que también tenga esta molécula o solamente es la toronja? ¿Qué pasa si me pregunto en el que el kiwi, a lo mejor y la naranja, el limón en México que lo consumimos tanto, ¿no? Y esas son las preguntas que me podría a lo mejor hacer yo e írselas a solicitar a un nutriólogo y él saber si habrá otro cítrico que tenga el mismo riesgo. De evaluar si todos los antihipertensivos compiten contra el componente químico de la toronja o solamente son estos bloqueadores de los canales de calcio. Creo que si hablamos de interacciones fármaco o nutrientes, también se están proponiendo definiciones más actuales y clasificaciones diferentes. Ya no solamente decir la interacción se da a nivel farmacocinético, farmacodinámico o incluso farmacéutico, sino más bien muchas veces el fármaco está interaccionando con el estado nutricional del paciente, está interaccionando con su habilidad o con su hábito alimenticio que tiene, está interaccionando a lo mejor con un nutriente en particular, ¿sí? Y eso creo que entonces nos llevará a diferentes profesionales de la salud a recurrir a los nutriólogos y estar evaluando cómo poderlas llegar incluso a prevenir. En este artículo lo que ellos proponen es que una nueva visión sería que los fármacos alteran el estado nutricional y no verlo como un efecto secundario. El caso de los AINES sabemos que tienen como efecto secundario una hemorragia gastrointestinal. Muchas veces se apuesta a la polimedicación, te doy un protector de la mucosa para evitar este riesgo de efecto secundario. Pero creo que incluso estamos faltando al principio del uso racional de medicamentos. No es que te doy un AINES y para prevenir un efecto secundario te doy más AINES. No, creo que tendría que ser te doy un AINES y te mando al departamento de nutrición para que recibas asesoría de cómo minimizar el efecto secundario que a veces se da más con cierto tipo de alimentos, ¿no? En el caso de los AINES, bueno, pues un paciente que se va con asesoría nutricional para que consuma menos cítricos, refresco, alcohol, alimentos ricos en grasas, ¿no? Condimentados, creo que sería una estrategia para minimizar el riesgo. Aquí pongo el ejemplo de estos anticancerígenos que nos pueden mostrar esta interacción ahora pensada de esta manera, ¿no? Y son el caso de capacitabine o es el caso de este otro antineoplásico, sorafenib. El caso es que son fármacos para cáncer de mama, colon, gástrico, renal, hepático. En el caso del capacitabine tiene riesgo de dislipidemias, aumentar el nivel de triglicéridos. En el caso de este otro fármaco tiene el riesgo de sarcopenia, disminuir la masa proteica. No una asesoría nutricional nos podría llegar a minimizar el riesgo. No una asesoría nutricional poder prevenir este posible antes llamado efecto secundario. Es una nueva forma de pensar y de contemplar la posible colaboración multidisciplinaria, ¿no? Desde la nutrición, consumir, por ejemplo, menos fructosa me llevará a minimizar el riesgo de hipertrigliceridemia. Recuerden que el consumo excesivo en fructosa pues genera triglicéridos en el hígado, o a lo mejor el disminuir el consumo de alimentos animal, ¿no? Es lo que me va a mejorar los niveles de triglicéridos. En sarcopenia, a lo mejor una estrategia nutricional es consumir mucho mayor cantidad de lácteos o a lo mejor generar una asesoría, los nutriólogos saben mejor, ¿no? De cómo evitar esa pérdida de masa muscular. Yo lo que pongo aquí en la mesa es que sí, hemos pasado de solamente decir, puedo o no puedo consumir medicamentos con alimentos, a empezar a contemplar. Hay muchos fármacos que pueden alterar el estado fisiopatológico y nutricional del paciente, pero la misma nutrición no lo puede llegar a prevenir. Y son interacciones que tienen que ser bien evaluadas, bien clasificadas e incluso prevenidas o tratadas. ¿Cuáles son los retos que yo veo a futuro? Bien, el uso de bases de datos, la bioinformática, el caso de la microbiota intestinal y tal vez el trabajo multidisciplinario. En el caso de las bases de datos, hay bases de datos que no tienen costo, que podemos acceder a ellas y buscar interacciones fármaco-nutriente. Habrá otras que tengan costo, el caso de Micromedex, por ejemplo, de Lexicon, entre otras. Yo pongo aquí el ejemplo de una base de datos sin conflicto de interés, ¿no? Tenemos acceso a ella, le pongo el término paracetamol y ella me dice lo siguiente. Cuidado cuando consumas paracetamol con etanol. Cuidado cuando consumas este AINES paracetamol con comida. Pero recuerden, hay que contar una historia completa. ¿Por qué cuidado? Bueno, en el caso del paracetamol con alcohol, hay una interacción fármaco-nutriente a nivel farmacocinético por inhibición del metabolismo.
La competencia por las enzimas seguramente me lleva a fabricar mucho más estos metabolitos tóxicos del paracetamol. En el caso de con alimentos, bueno, porque hay una inhibición a nivel de la absorción. Entonces, si yo empiezo a ver una ineficacia terapéutica por haberlo consumido con alimentos, es completamente diferente a un efecto secundario por haberlo consumido con etanol. Entonces, creo que tenemos que contar una historia completa para asesorar mejor e incluso empoderar al paciente de por qué esto se puede hacer o no se puede hacer. Un caso emblemático en una base de datos sin costo, ¿no? Yo le puse el término de tamoxifen. Recordemos que en pacientes con cáncer de mama negativas al receptor HER2, pero positivas al receptor de esteroides, pues los algoritmos terapéuticos me sugieren el uso de tamoxifeno. ¿Cuál es el enorme reto? Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Los influencer, cuidado, ¿no? No es lo mismo recibir asesoría nutricional de un profesional, a lo mejor simplemente a llevarme por infografías que circulan en las redes sociales. Hace unos meses, que fue el Día Internacional de Cáncer de Mama, bueno, pues circulaban estas imágenes, ¿no? Fomentemos el uso de la soya. Claro, la soya tiene algún tipo de isoflavonas que se asocia a la prevención de cáncer. El único problema es qué pasa si mi paciente ya tiene cáncer. Bueno, la base de datos me recuerda que el tamoxifeno interacciona con las isoflavonas de la soya. ¿Cómo? Se puede dar una interacción a un nivel farmacodinámico porque compiten por el mismo tipo de receptor. Entonces, hay una ineficacia terapéutica con riesgo a aumento del crecimiento tumoral. La literatura científica también lo pone en la mesa. Pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, cada vez más hay el uso de potenciales suplementos en ella, ¿no? Casi el 80% consume más de un suplemento alimenticio. Estos son los principales suplementos o componentes activos que están consumiendo: vitamina D, omegas, aceite de pescado, etcétera, ¿no? Entonces, hay que evaluar el potencial riesgo que tienen todos estos fármacos con el uso, ¿no? Por ejemplo, del tamoxifen o con los diferentes oncológicos para cáncer de mama. Y por otro lado, si me voy a la clínica, ¿no? ¿Cómo en el día a día yo podría identificar estas interacciones? Bueno, pongo dos ejemplos. Lo vuelvo a repetir sin conflicto de interés. Un medicamento que tiene metformina y sitagliptina, o un medicamento que tiene captopril hidroclorotiazida. Si me meto a las bases de datos, le pongo los términos de los fármacos, me voy a interacciones y sobre todo interacciones con enfermedades. Como decíamos hace rato, los mismos fármacos pueden generar una situación fisiopatológica. Me tengo con el caso de la sitagliptina, hay riesgo de pancreatitis. Si esto a veces lo comentan a los médicos, dicen, es obvio, yo ya lo sabía, ok, pero no, entonces era necesario mandarlo al departamento de nutrición para disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque hay alimentos o hay situaciones en el paciente que potenciarán el riesgo de pancreatitis, como cuáles: alcohol y grasas. ¿Qué pasaría si es un paciente diabético que va a empezar a consumir sitagliptina, no recibe asesoría nutricional y el fin de semana se va por unos tacos de barbacoa y 2 cervecitas? Si eso fue el factor que potencializó la pancreatitis, entonces ahí tenemos que volver a reflexionar sobre la necesidad de colaboraciones multidisciplinarias. Otra base de datos diferente, si yo pongo el término de metformina, ¿sí? Y deseo saber si hay algún componente bioactivo de algún nutracéutico que genere interacción, me pone el caso de la niacina o del aceite de pescado. En el caso de la metformina con aceite de pescado, habría a nivel de metabolismo lo que sería una inhibición. Por lo tanto, el fármaco no se metaboliza, pero pues estaríamos hablando de un efecto tóxico. En el caso de la niacina con el consumo de metformina, estaríamos hablando de una inducción enzimática, es decir, hay un aceleramiento de metabolismo de la misma metformina y por lo tanto veríamos una ineficacia terapéutica. Entonces, cada tipo de nutriente, suplemento, componente activo va a interaccionar con el fármaco completamente distinto. Y en el último ejemplo que pongo, pues iríamos al caso del captopril, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo de que una persona esté consumiendo captopril? Bueno, pues cuidado a lo mejor con el aumento de potasio, porque puede generar arritmias, lo que se conoce como hiperpotasemia. Es una interacción de fármaco sobre el nutriente. Es el fármaco el que está alterando los niveles del nutriente y eso se puede aumentar y hay que entonces ahí recibir asesoría nutricional cuando hay un consumo de alimentos ricos en potasio, como es el caso de plátano, espinacas, cuij, ¿no? Incluso alimentos o suplementos que tengan mucho más este mineral. Entonces, creo que ahí estoy poniendo en la mesa la necesidad de pensar de forma diferente y decir, puedo ir a hacer uso de las bases de datos para identificar la potencial reacción adversa. Con hidroclorotiazida pasa exactamente lo mismo, ¿no? El uso de la
de la hidroclorotiazida se asocia, por ejemplo, al aumento de colesterol y de glucosa. Se vería como, un simple efecto secundario, ¿no? Creo que podría ser prevenido con asesoría nutricional. Hay que mucho más mi alimentación, por ejemplo, haciendo conteo de los hidratos de carbono para que no suba tanto esta glucosa, modificar el consumo de alimento de origen animal, consumir más fibras, etcétera, para minimizar los riesgos de estos. Y un reto que veo que está ahí latente y que nos vamos a tener que enfrentar en algún momento a él, es el de la famosa microbiota. Cuando hablamos de metabolismo, muchas veces nos quedamos concentrados solamente en el hígado. Ya sabíamos que el intestino participaba, pero ahora hay que recordar que toda la gama de bacterias que están ahí en el intestino tienen sus propias enzimas y nos ayudan a meter los fármacos. Lo veíamos de un punto de vista muy reduccionista. Sabíamos que, por ejemplo, los fármacos, sobre todo antiinfecciosos, antibacterianos, afectaban a esa microbiota intestinal, ¿no? Haciendo a lo mejor la proliferación de bacterias específicas como el Clostridium difficile. Pero cada vez más hay evidencia de que muchos fármacos están alterando a esa microbiota que, como habíamos dicho, tiene que ver con el metabolismo de fármacos. En el caso de los inhibidores de la bomba de protones tipo omeprazol, se sabe que disminuye la cantidad de bacteroidetes, generando lo que se conoce como disbiosis. En el caso de fármacos para diabetes mellitus como la metformina, está generando una disminución de la diversidad bacteriana, por ejemplo, aumentando solamente la proliferación de esta bacteria que se llama Arcamnesias muscífila. Entonces, creo que hay que apostarle a saber si no la posible interacción fármaco-nutriente será porque mi fármaco me está alterando a mi microbiota intestinal, que seguramente va a acarrear muchos efectos en el paciente. Y lo último, pues creo que sería el trabajo multidisciplinario, ¿no? Es un gran reto. En México tenemos una guía de prácticas clínicas, la única que habla sobre interacciones fármaco y nutriente es sobre nutrición enteral. Sí hay un listado muy detallado de tú consumes este fármaco, la nutrición enteral tendría que ser con este y este tipo de bebida o alimentos o así, ¿no? Hay algunas publicaciones en México hechas sobre interacciones fármaco-nutriente que solamente se han detenido a hacer encuestas sobre si el profesional de la salud sabe o no sabe sobre interacciones fármaco-nutrientes, si el médico, la enfermera, el farmacéutico las conoce. Incluso se sigue generando una definición que creo que está errónea y es las interacciones farmacológicas es cuando el fármaco interacciona con medicamentos, con suplementos o con alimentos. No, dejemos como farmacéuticos de queremos apoderar de todo y decir una interacción farmacológica es con todo. No, hay interacciones fármaco-fármaco y hay interacciones fármaco-nutriente. Si dejamos de pensar así, empezaremos seguramente a generar evidencia científica como esta. Un equipo de el este de Europa, ¿no? Genera 2 estudios muy emblemáticos, me gustaron mucho, sobre la posible polimedicación que afecta, ¿sí?, a pacientes con hipertensión o con diabetes mellitus, pero evaluando muy detalladamente las interacciones fármaco y nutriente. Lo primero que ellos hacen es, ok, ¿qué tipo de fármacos están consumiendo mis pacientes o para hipertensión o para diabetes mellitus? ¿Qué tipo de enfermedades están manejando como comorbilidades? ¿Qué otros medicamentos están consumiendo? ¿Y cuáles son verdaderamente las interacciones fármaco-nutriente que existen? Y luego, evaluar estadísticamente si hay diferencia significativa entre interacciones fármaco-fármaco y diferencia significativa entre interacciones fármaco-nutrientes. Es decir, comparar las personas que no estuvieron consumiendo este tipo de alimento o este tipo de nutriente o teniendo este hábito nutricional contra los que sí lo tuvieron y ven en la estadística que hay relevancia, mucho más que las interacciones fármaco-fármaco. Y finalmente, bueno, pues hacer el agradecimiento y la difusión de la emisión de Frecuencia Nutricional, una estación de nuestra universidad, bueno, de la UAM, ¿no? Donde hace algunos meses me invitaron a participar. Pueden escuchar el podcast, ¿no? Está en Spotify y en otras plataformas. Páginas a lo mejor de redes como Facebook están generando pues el material de pequeños segmentos de esta plática, ¿no? Infografías, entonces los invito a escuchar y complementar esta plática pues con todo lo que existe en la estación Frecuencia Nutricional de la UAM. Este mes sale la publicación de la revista Red en Nutrición, donde me invitaron a hacer un ensayo sobre interacciones fármaco y nutriente, ¿no? Se estaría publicando este mes, se los compartiré el link en cuanto lo tenga. Y finalmente esta otra publicación salió el mes pasado,
En un equipo multidisciplinario donde hay médicos, enfermeras y nutriólogos se generó que es un consenso del posible abordaje multidisciplinario para sobrepeso y obesidad en adultos. Me invitaron a participar entre las temáticas que tiene este artículo. Una de ellas era sobre la cuestión farmacológica, y los médicos muchas veces se centran en esta parte de yo quiero saber cuáles son los fármacos que dan para obesidad, pues quiero saber la dosis, quiero saber a lo mejor el mecanismo de acción. Pero oye, yo les puse en la mesa, ¿no sería interesante saber de esos fármacos que se proponen para obesidad, cuáles interaccionan con ellos mismos? Es decir, ¿cuándo sí los podemos combinar o no? ¿Cuáles son las potenciales interacciones fármaco y nutriente que existen? ¿Cuáles son las reacciones adversas? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Y bueno, pues esta partecita en la tabla, pues es el propiedad de un autor, ¿no? Que los pude convencer para decir, eso es lo que necesitamos para complementar esta tabla sobre fármacos específicos para obesidad en adultos. Y bueno, pues no me queda más que compartir mis correos en contacto, ericalvillo@guagro y EAC de ericayalcalvillo_ff@web.mx. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Excelente plática. Muy interesante. Hay cosas que no sabía y otras que me hiciste recordar, porque precisamente pasé por una interacción medicamento-alimento y la verdad es que tuve muchos calambres y es horrible como paciente cuando sufres esas cosas, pero sí es muy importante que otros profesionales contemplen esta parte porque pensamos que pues los alimentos son alimentos, los medicamentos son medicamentos y cada cosa separado. No, o sea, todos son sustancias químicas y todo está presente y siempre pues puede haber reacciones, interacciones. Y esta parte que nos dices de la microbiota, sí también lo estaba pensando, me ganaste la idea, pero sí es interesante hacer un estudio, un análisis de cómo afecta la microbiota en esa parte de los Sí, ¿no? medicamentos. Y más porque sabemos que muchos fármacos se metabolizan por la microbiota, pero si estás usando un fármaco que la va a afectar, entonces, ¿qué pasará con el posible farmacoterapia que vayas a usar a futuro, ¿no? Entonces, creo que esa es un área de muchísima oportunidad que muchos le están apostando y bueno, pues hay que subirnos al barco. Exactamente, invitar a las personas que se sumen, tal vez contigo, supongo que aceptas estudiantes para servicio Y social, sí, para maestría, doctorado, a ver, invítalos. sí, este año, ¿no? Me incorporo al laboratorio 6 de farmacología y toxicología inmunomoduladores de la Facultad de Farmacia con la doctora Lourdes Rodríguez. Y bueno, pues estamos precisamente en generación de proyectos, ¿no? Para que puedan sumar estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, pues son bienvenidos. Y también, bueno, pues invitar a las colaboraciones. Yo creo que todos los ejemplos que les mostré aquí de potenciales interacciones fármaco o nutrientes son anécdotas que me comentan mis amigos y mis colegas, ¿no? En hospitales de Morelos como Niño Morelense, como el Hospital Parres, como el Hospital San Diego, ¿no? Entonces, todas esas experiencias de decir, oye, es cierto, ¿no? Tuvimos el caso de este paciente, ¿no? Que incluso llegó al comité de terapéutica la situación de qué estaba pasando con la eficacia y seguridad, ¿no? En su terapia farmacológica y seguramente por ahí se tuvo que ver o potenciales interacciones fármaco-fármaco o potenciales interacciones fármaco y nutriente. Exactamente. Y mucho que estudiar, mucho que analizar todavía. Por ahí hay algunas preguntitas que nos han hecho en Facebook y aquí en Zoom. Carlos, si nos ayudas, por favor. Claro que sí. Voy a iniciar con las preguntas que nos hicieron en Facebook. Itzel García nos pregunta, así como los fármacos afectan el efecto de ¿la nutrición puede afectar el objetivo de algún fármaco? Sí, sí. Y eso es algo que muchas veces se planteó originalmente, ¿no? ¿El fármaco afecta el estado nutricional o el estado nutricional afecta al fármaco? Pero como les dije, puede haber una baraja muy amplia, ¿no? Muy puntualmente en decir, oye, la nutrición afecta al fármaco, sí, en el caso, como decíamos. ¿Y qué pasaría si una persona empieza a consumir demasiados alimentos como el kiwi, el plátano, todos ellos ricos en potasio, pero es hipertenso?
y utiliza fármacos como inhibidores de la YECA, captoprilo, o como diuréticos tipo radojores de potasio. Entonces, su alimentación riquísima en potasio va a fomentar el potencial efecto terapéutico nocivo o la interacción, ¿no? Con estos dos tipos de antihipertensivos. Entonces, sí, no solamente es pensar que los alimentos, que los fármacos tienen un nivel de riesgo, ¿no? El estado en el que el paciente se está alimentando continuamente también podría estar afectando nuestra eficacia terapéutica. Ok, muchas gracias, doctor. Martín Hernández también pregunta, ¿qué literatura recomendaría para poder aprender más sobre estos temas? Pues precisamente es lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Hay muy poca literatura y la mayoría pues son estudios de revisión. Yo me topé en algún momento con estudios de revisión que lo que incorporaban eran otros estudios de revisión. Eso es un absurdo, ¿no? Porque los estudios de revisión tendrían que estar recopilando los estudios clínicos, ¿no? Doble ciego, cosas así. Entonces es tan escasa la literatura que, bueno, pues el gran reto yo creo es generar la evidencia científica. En México, las prácticas clínicas que habla sobre interacciones fármaco y nutriente no son las guías de prácticas clínicas para diabetes, para obesidad, para hipertensión, para cáncer, ¿no? No, solamente la única que habla sobre interacciones fármaco y nutriente es la de nutrición enteral. Entonces, creo que hace falta la generación de evidencia científica para que después aterrice realmente en guías de prácticas clínicas, que de mañana, cuando la norma oficial mexicana para obesidad, ¿no? Te sugiera fármacos, en esa misma guía o norma te digan, tienes que tener cuidado cuando el paciente que esté consumiendo este o aquel tipo de alimento, tenga este o aquel estado fisiopatológico o nutricional. Eso es lo que estamos en este momento, ¿no? Apostándole más a la generación de evidencia científica. Sí, bueno, al fin y al cabo una oportunidad, ¿no? También un hueco. Mariana Sandoval nos pregunta también por Facebook si los alimentos pueden estimular, retardar o disminuir la absorción de fármacos. Sí, y esa fue como la primera visión que se tuvo, ¿no? Simplemente se pensó a nivel gastrointestinal y decía, en algún momento fármacos por vía oral están compitiendo o interaccionando con los alimentos. Pero como lo mencionó también ahorita esta Karina, ese fármaco va a llegar a la sangre, como también el nutriente. Y pensemos en proteínas plasmáticas. Si los dos requieren de albúmina para transportarse, en algún momento van a ser secretados o por vía renal o por secreción hepatobiliar. Y si los dos requieren del mismo transportador, entonces ahí podrían existir múltiples interacciones, no solamente en absorción. Sí, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que nos hicieron aquí en el chat de Zoom. La primera nos la pregunta Arturo Daniel, que por cierto le manda unas felicitaciones al final por su ponencia. Y la duda es si es LATME, iniciando con L, de liberación, imagino, o ATME, iniciando con A. Bien, se utiliza el término LATME, la L, de liberación, precisamente cuando las formas farmacéuticas son sólidas, ¿no? Tipo tableta o pensemos en un fármaco que se aplica en la piel tipo ungüento, ¿no? Usas la L de liberación porque lo primero que hay que pensar es que el fármaco se libere de esa matriz o de esos excipientes en los que está envuelto. Una vez que ya está libre, pues ahora sí ya empezará el proceso de absorción, ¿no? Entonces, ahí es por lo que inicié esto muy didácticamente, recordándoles procesos farmacéuticos, farmacodinámicos, farmacocinéticos y clínicos que olvidamos, ¿no? Y queremos llegar y decir, ok, ya dime qué interacción existe. Espérate, ¿sabes estos conceptos? ¿Los tienes presentes para ahora sí ya empezarte a explicar lo demás, ¿no? Sí, bueno, es que es una parte fundamental no tener las bases de todo para poder comprender también un poco sobre las interacciones. La siguiente pregunta es una pregunta y una solicitud también. Nos preguntan si las guías que mencionaba de interacción fármaco-nutriente son de libre acceso y de ser así, si podría proporcionarse el link o la Y bibliografía. mira, yo les pongo en la mesa porque ahorita va a salir y lo hice yo, ¿no? Es un análisis de la situación interacciones fármaco y nutriente que percibo yo y dentro de la reflexión que hago es que
dejemos de pensar en interacciones alimento-medicamento, ya no la usemos esa, ¿no? Apostémosle más a interacción fármaco y nutriente y veamos toda la baraja de posibilidades. Y las otras que le puse el ejemplo es, creo que tenemos que apostarle a eso, colaboraciones multidisciplinarias donde el nutriólogo sugiera todo lo que se necesita para una enfermedad medio, nosotros como quito, ¿no? Y pongamos en la mesa, hay que vigilar reacciones adversas, no hay que poner el dedo en las potenciales intereses fármaco y nutriente. Estas dos publicaciones van a ser o son de libre acceso, ¿no? Ustedes las pueden buscar y están ahí. Literatura científica, lo que les mencionaba hace rato, hay bastantes revistas, ¿no? El único riesgo de la literatura científica es detenerte revista por revista para buscar seguramente el artículo que sea de tu interés. Es por eso que les comentaba yo, el futuro van a ser el uso de las bases de datos, ¿no? En el caso de farmacovigilancia, Villaccess es una maravilla, o sea, Villaccess que recolecta todas las reacciones adversas que se reportan a nivel mundial, está ahí a nuestra disposición. Saquémosle, generemos esa información para los pacientes, generemos alertas, ¿no? Que se necesitan en la parte clínica. Sí, y bueno, una pregunta personal ya hecha ya más por mí es, ¿qué cree usted que se necesita? Porque pues sí hablamos y abordamos el tema tomando en cuenta la integración multidisciplinaria del servicio médico, vaya, en el farmacéutico, el nutriólogo, el médico, la enfermera, el enfermero, pero ¿qué se necesita para poder hacerlo una realidad? Porque la realidad es que es muy difícil integrar, ¿no?, el servicio médico. Tenemos muy marcado pues esta dominancia tal vez del médico a los medicamentos, y comentaba alguien aquí en el chat del Facebook si era necesario que un nutriólogo tuviera acceso a la prescripción para poder, pues, coadyuvar a un tratamiento nutricional, ¿no? Va a ser clave que esté ahí el nutriólogo y el psicólogo, ¿no? Y el fisioterapeuta y nosotros farmacéuticos. Yo creo que algo que perdemos de vista es que son las políticas gubernamentales, ¿no? El aplicarlas como tal. En farmacia hospitalaria está la evidencia. Se tienen que generar comités de terapéutica. En ese comité de terapéutica, el hospital está el director médico, está el director administrativo, está el jefe de cada departamento, está el farmacéutico, está la jefatura de enfermería para abordar ciertos casos. O sea, eso existe y se debe de hacer, y creo que eso va a ser la apertura para decir, y entonces también tiene que existir a muchos niveles. En esa pequeña clínica, el paciente debe pasar con el médico, debe de ir a la enfermería, debe pasar al área de nutrición y debe pasar finalmente al área de farmacia para que reciba ahí el medicamento o incluso la famosa educación farmacéutica, ¿no? Entonces, creo que es aplicar las políticas que ya se saben que deben de existir, ¿no? Y también, pues, generar conciencia en nosotros profesionales, ser empáticos, no solamente con el paciente, sino con los otros profesionales. Son hasta códigos deontológicos profesionales, ¿no? La colaboración multidisciplinaria, ¿sí? Dejar ese de que yo nada más sé farmacia hospitalaria y no se la cuento a nadie. No, compártela con otro farmacéutico, mejor de tecnología farmacéutica, compártela con un nutriólogo, compártela con el médico, porque al final eso es clave para lo que buscamos en salud, que es la seguridad del paciente. Así es, muchas veces como la transmisión de la información obstaculiza un correcto. José Manuel Hernández nos pregunta por medio del Zoom, ¿cómo abordar con un paciente la importancia de evitar el consumo de refrescos junto con medicamentos, considerando que algunas personas pueden tener dificultades para modificar sus hábitos de consumo? Y también tenemos una solicitud de Víctor Aguilar por medio del Facebook que nos pide hacerle la pregunta si podría tener acceso a la presentación.
Bueno, empiezo por lo más simple, ¿no? Esta parte de, ahorita se me fue la idea con la última pregunta. ¿Puedes repetir la inicial? Claro, la cuestión es cómo abordar con un paciente Ya, sí, sí, que de evita el bebidas consumo y cosas así, de ¿no? Bien. bebidas de refrescos. Yo creo que es un ejemplo no solamente de cosas, ¿no? Que pues nunca tomar, pero café, tengo otra bebida, me lo puedo o no me lo puedo tomar. Yo creo que, como decía, hay que explicarle muy bien al paciente, hay que contar historias completas, no hay que dar solamente listas de prohibiciones. En muchas áreas clínicas se está manejando ahora el hecho de, por ejemplo, ser educadores en, ¿no? El más caso emblemático es educadores en diabetes, porque nos dimos cuenta que la sola prescripción farmacológica o la prescripción nutricional no está funcionando. Si se dice empoderar al paciente, hacerle comprender cómo es su enfermedad, los retos de estarse monitoreando, ¿no? El que sepa realmente hacer conteo de los hidratos de carbono, bla, bla, bla. Y creo que educadores en diabetes fue el parteaguas va a empezar a existir educadores en hipertensión, educadores en obesidad, educadores en múltiples enfermedades. Pero entonces ahí regreso a la idea principal y es empoderarlos, dar información clara. No le diga solamente, no lo tome con etanol, sino hay que explicarle por qué no lo tome con etanol. Yo les pongo siempre a veces en conferencias el ejemplo de, tú le preguntas al paciente, ¿consumes etanol? Y te dice, poquito. No es un buen momento para decir, espérame, ¿cuánto es poquito? ¿No? Porque no es lo mismo una copa de vino diaria. Al fin de semana yo me tomo 10 cervezas pequeñas o 4 caguamas, ¿no? Porque una es una exposición frecuente y una es exposición exagerada, ¿no? Y con el caso, por ejemplo, de hipoglucemiantes, o te puede dar hiperglucemia, no responde bien, o hipoglucemia. Y creo que esa es la parte de contar historias completas. Como profesionales tenemos que ser más empáticos, empoderar al paciente, el ser muy claro los posibles riesgos de, no le doy una lista de prohibición, le explico el por qué tenemos que hacer esto y esto y esto y por qué evitar esto y esto y esto, y al final eso es lo que va a dar resultado. Pues con esas preguntas yo creo que daríamos por terminada la sesión de preguntas y respuestas, doctora. Nada más para complementar, también algunos alimentos son preparados que a veces no lo consideramos, son preparados con alcohol. Entonces, nos dicen, bueno, no consumes alcohol. Bueno, si no me tomo una cerveza, tal vez no lo tomo con coñac o con mezcal, Mm, pero lo digo porque a mí me pasó, entonces, mm, algunos alimentos, y ya cuando empiezas a sentir las reacciones, mm. entonces te das cuenta que el alimento tenía alcohol. Sí, sí, o la sal, ¿no? Pasa con el caso de que yo consumo poca sal, no le pongo sal a mis alimentos, pero cuando ya se hace la mejor historia clínica en nutrición, por ejemplo, la frecuencia de consumo, el coste de 24 horas, se dan cuenta que consume muchos alimentos, oye, no es pero Wolfie, Perdón, se me fue la señal. Ya no ya. alcancé a escuchar. Bueno, Ah, perdón, ujú. pero supongo que ya lo Sí, explicaste, no, ¿verdad? como que se Sí, pausó. Sí, sí. sí, bueno. Bueno, ya no veo más preguntas aquí en Facebook, no veo más preguntas en Zoom. Si alguien tiene alguna duda, quisiera abrir su micrófono, no hay ningún problema. Lo podemos hacer. Pues, si no hay más preguntas, pues yo te agradezco, Eric, que hayas aceptado esta invitación, que hayas compartido esta parte de tu experiencia profesional con los chicos. Y quien esté interesado, pues busquen a Eric, que está ahí en Morelos. Y si no, pues a otros profesionales de aquí de la UAM o de cualquier otra institución para que puedan sumarse. Como ven, es un campo árido que ofrece un área
de trabajo, pues está, es campo, entonces hay que aportar bastante, tanto los profesionales de nutrición como los QFBs. Esto es pues bastante importante. Los esperamos para la siguiente semana, que vamos a tener el tema de el fluoruro de estaño en la odontología. Nos va a acompañar el doctor Marco Muñiz Lino. No se lo pierdan. Aquí estaremos. Nos vemos la próxima semana. Tu constancia, bueno, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, te agradecemos, Eric, tu participación, y te haremos llegar tu constancia de participación vía electrónica. Esto será al final de todos los seminarios, igual a los asistentes. Se me olvidaba la liga, perdón, ya me estoy despidiendo. Ahorita en un momento se las comparto para que se registren. Al final de los seminarios, se va a enviar las ligas perdón, las constancias de asistencia a las personas que nos han acompañado, y bueno, ahorita la pongo en Facebook. Sí. ¿Podría ser un comercial? Claro, claro. En lo que nos estamos despidiendo, bueno, aprovechando el foro, hacerles la invitación en agosto. Se genera un evento también multidisciplinario, ¿no? Aquí en el Centro Médico Siglo XXI, pues está la invitación. Sobre esta de la tecnología de los probióticos, ¿no? ¿Qué pasa con los probióticos desde la parte de si es mejor apostar al alimento funcional o al producto como tal farmacéutico? Ya sabemos que hay tabletas, cápsulas, liofilizados, etcétera, ¿no? Y ese será el reto de ir y platicar, pues, cómo lo vemos nosotros farmacéuticos, el reto de los probióticos. Entonces, pues una invitación, y agradezco la invitación, Karina, y al comité de QFBs. Gracias. Están insistiendo si puedes compartir tu presentación. Va a quedar ahí por Facebook para siempre y por siempre, ¿no? Ahí la podrían checar. Y lo que sí puedo compartir son esos artículos. Si los quieren, me mandan un correíto y se los comparto, ¿no? De todo donde saqué esto. Eso sí es más fácil. Muchísimas gracias a Eric. Aquí nos comenta Farid. El fisioterapeuta está en estrecho contacto con pacientes que pueden estar tomando fármacos, pudiendo detectar cambios significativos. Incluso en fisioterapia, antes del COVID había una visión muy reduccionista, o sea, fisioterapia para lesiones del músculo esquelético, y con el COVID-19 se dieron cuenta que la rehabilitación pulmonar es lo de ellos, ¿no? Entonces van a tener que empezar a meter a farmacología del aparato respiratorio, y creo que ahí también ellos van a estar experimentando si su paciente está consumiendo 2 fármacos, si tiene potenciales interacciones farmacológicas, si hay que evaluar reacciones adversas, si hay que evaluar a lo mejor contraindicaciones, y si hay que pensar en interacciones fármaco-nutriente para farmacología, ya no solamente del dolor, que en fisioterapia se queda mucho con eso, ¿no? Sino con un área nueva en fisioterapia que va a ser la cuestión cardiorrespiratoria. Claro, claro, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí ya damos por terminado, Eric. Nos vemos la próxima semana. Quien guste acompañarnos, les recordamos que tenemos un curso ahorita en este momento. Estamos a la mitad exactamente del curso, por si gustan acompañarnos. Es los sábados también a las 10 de la mañana. Para aquellos que nos quieran acompañar. Y pues aquí los esperamos. Aquí nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita tarde y muy buen provecho para todos. Hasta luego. Un abrazo. Una buena tarde a todos. Buena tarde. Bye. Gracias, Eric. No, a ustedes, saludos, Carlos. Y Karina. Muchas gracias, doctor. Ahí cualquier cosa La distancia. de comunicación. Sí, claro. Gracias. Buenas tardes a todos y saludos. Buenas tardes. Saludos, sí.